Hola, mi nombre es Genia Romero y voy a presentar nuestra presentación de PowerPoint sobre el COVID-19. Nuestro equipo está integrado por Miriam Díaz, por Adriana Romero, Sara Verdín y pues por mí. La investigación está prácticamente formada por gráficas y tablas de las que sacamos datos, y con estos hicimos representaciones para poder explicar el comportamiento de la pandemia en distintos países. ¿Qué es el coronavirus? Es una familia de virus que pueden producir distintas enfermedades y atacan más que nada al sistema respiratorio. Pueden ser desde gripes comunes hasta enfermedades un poco más graves. ¿Qué es COVID-19? Es una enfermedad causada por el coronavirus y fue descubierta recientemente en China. Algunos de los síntomas que presentan está la fiebre, la tos seca y malestares de garganta, entre otros, así como dificultades para respirar, aunque se le llegan a sumar otros tipos de síntomas. En este caso, la estadística puede predecir y anticipar el número de contagios, de decesos y de otros casos que lleguen a presentarse para poder tener las medidas controladas y saber realmente de qué manera la pandemia avanza. Mi país asignado fue Indonesia. Primeramente pueden ver la tabla de datos en la que registramos casos diarios, casos acumulados y la tasa de crecimiento diario en cada país, desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de junio. En la primera gráfica de barra se muestran los casos diarios y se utiliza para datos no agrupados, para variables continuas y pues es prácticamente la representación del avance de la pandemia. Esta es la tabla de los casos acumulados y pues muestra esta gráfica la curva que a su vez presenta el avance de la pandemia a lo largo de todo ese tiempo, cómo fue avanzando desde el primer día en que inició y cómo fue creciendo y creciendo hasta dónde se va aplanando con el paso del tiempo. Bueno, esta tabla es la tasa de crecimiento diario. Su gráfica, esta gráfica sirve para conocer la evolución de la pandemia y para saber cómo va el aumento o si va disminuyendo. Todo se puede ver a través de la línea que marca la gráfica. Voy a presentar algunos datos de cómo avanzó la pandemia en Colombia. Como primer dato tendremos la tabla de casos por día. La pandemia inició el 8 de marzo de 2020 en Colombia y yo registré los datos hasta el 10 de junio de 2020. Para entender mejor esta serie de datos, lo plasmé en una gráfica donde podemos observar las variables cualitativas continuas, el número de casos diarios, el cómo iban aumentando día a día. A continuación la tabla de tasa de crecimiento por día también fue desde inicio de la pandemia hasta el 10. Aquí podemos observar cómo aumentaba y las frecuencias que teníamos. El polígono de frecuencias es una tabla que nos permite observar los picos de la pandemia. Esto quiere decir el máximo riesgo que había en esos días para contraer esta enfermedad. Como podemos ver, el mayor pico aquí en Colombia fue entre el 16 de 2020, el pico que podemos ver aquí que sobresale. A continuación, la tabla de casos acumulados por día. Esto quiere decir que estamos viendo aquí en pantalla los datos del día anterior más el día actual. Vemos cómo iba avanzando esta pandemia en Colombia. Lo decidí plasmar en una gráfica. Al igual, aquí podemos observar la curva que da desde el principio hasta el 10 de junio de 2020. Esta gráfica nos permite ver cómo iba aumentando diariamente los casos en Colombia y darnos una idea de cómo va
avanzando o disminuyendo esta pandemia. La razón de cambio nos permite observar a partir de variables cuantitativas, o sea, números que podemos plasmar en la evolución de casos por día, cuánto era de que aumentaban los casos de un día a otro. Aquí tenemos 3 fechas que son del 27 de marzo al 31 y nos muestra que el aumento de casos diario era de 97.25 y así en las otras 2 gráficas que podemos observar ahí. A continuación les mostraré las gráficas con los datos que he registrado sobre Myanmar, o mejor conocido como Birmania. Les mostraré brevemente la tabla con la que he estado realizando mis gráficas y registrando mis datos. Empezando por la fecha que comenzamos del 24 de abril a finales de mayo. Después viene casos diarios, casos acumulados y por último la tasa de crecimiento. En esta se ha registrado el porcentaje con la que ha estado creciendo la población con COVID. Esta primera gráfica que les mostraré es sobre los casos acumulados que ha tenido este país de Asia. La siguiente gráfica que les mostraré es sobre los casos acumulados que ha llevado este país de Asia. Por último está la gráfica de tasa de crecimiento. Esta gráfica está hecha registrada con una de polígono de frecuencias, ya que estas gráficas son mejores para registrar datos que lleven porcentajes y sea más precisa al momento de graficarla o que lleve al rango que esté registrado. A continuación voy a presentar las gráficas en base al país de Marruecos. Aquí estoy mostrando la tabla con la que estoy haciendo las gráficas y anotando todos los registros de los casos acumulados diarios y la tasa de crecimiento. Esta es la tabla de los casos diarios. Como pueden ver, alrededor del 17 de abril del 2020 hubo 287 casos, que es donde hubo más infectados de estos 3 meses que registré. Como podemos ver en la gráfica de datos acumulados, es donde se muestra la curva y a mediados de abril es donde se empieza a elevar demasiado la curva y no se ha aplanado desde ahí. Con la gráfica de tasa de crecimiento podemos ver cuándo fue el pico de la pandemia, que fue como el 15 o 17 de abril del 2020. La siguiente gráfica está sacada de la conferencia que dio el doctor López-Gatell sobre el avance de la pandemia en el país y se ilustra los casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia, o sea, podemos ver en cada barra cómo ha avanzado y cuántos casos se han confirmado en distintos estados del país. Esta última gráfica muestra las defunciones acumuladas por entidad federativa que nos ha mostrado Gatell en la conferencia COVID-19 que se ha realizado hace una semana. Luego tenemos las gráficas del Dr. Gatell que muestran sus conferencias diarias. En mi caso yo anoté la del 13 de junio del 2020, que es la de incidencia de casos activos por entidad federativa, comparación semana actual y 2 semanas previas del 31 de mayo al 13 de junio del 2020. Como pueden ver, la Ciudad de México tuvo más casos activos del 31 al 13 de junio que del 17 al 30 de mayo. Como pueden ver, los verdes son los activos durante el 31 y 13 de mayo y los azules son los activos durante el 17 y 30 de mayo. Presentaciones del doctor Gatell y aquí podemos observar una gráfica de barras
esta gráfica de barras nos muestra los casos confirmados y activos por región de la OMS. Tiene colores que nos permite observar cómo iba avanzando pues la pandemia del COVID-19 en los distintos lugares como América, Europa, el Mediterráneo, Asia, África y el Pacífico. Podemos observar que hay porcentajes y variables cualitativas continuas, que son los números. Yo siento que es muy importante entender cómo va avanzando esta pandemia y que nos permita observar cómo vamos mejorando o quizás empeorando. La estadística aporta mucho para entender este tipo de casos. Aquí podemos observar otro mapa o otra gráfica, pero por colores. Es un gráfico del mapa de México y mediante estos colores que presentan aquí en pantalla podemos observar los casos que se presentan por estados, los que tienen un color más oscuros, que es donde hay más casos presentados estos últimos días o meses. Nos muestra una simbología pues para nuestra comprensión, que estadísticamente son datos cualitativos ordinales, o sea, cualitativos porque mediante los colores es un color lo que tiene y son cualidades, lo podemos explicar mediante eso. Siento que la estadística nos ayuda mucho, no solo mediante finanzas, sino para entender esta pandemia, el cómo ha ido aumentando, el cómo va disminuyendo y cómo podemos volver a nuestra vida normal. Este estudio que realicé me permitió observar cómo iba aumentando los casos en el estado que me tocó a mí, el cómo aquí en esta gráfica de polígono de frecuencias podemos ver que iba aumentando y al final fue disminuyendo la cantidad de contagios, el cómo la curva también iba disminuyendo hasta quedar simplemente lineal. Eso es bueno y pues siento que nos ayuda mucho la estadística a comprender este tipo de casos, este tipo de pandemias, simplemente para ver cómo vamos avanzando. Muchas gracias.